Shalom, Levavot Mekashevin. Hoy continuamos adentrándonos en las aguas profundas de la Megilat Esther. Continuamos con la dimensión Drash dentro del estudio de la Megilá. Esta tercera dimensión, ya hicimos hincapié en el Peshat, los primeros 4 videos. Luego tenemos el video de Remes, un sentido un poquito más profundo, una insinuación. Y ahora tenemos un sentido más profundo aún, que es el Drash. Comienza diciendo así. Hablemos ahora de Kapará. Es apropiado prepararse varios días o semanas antes de que comience la festividad de Purim, para poder aprovechar al máximo los conceptos y mensajes que este día tan especial encierra, teniendo en mente que es solamente una vez al año y dura solamente 24 horas. Para esto es importante estudiar las parashot que se leen en las semanas previas. Muchas veces el sistema divino decreta desgracias que en su misericordia decide postergar, aligerar e incluso suprimir por completo. Una de esas desgracias sucedió en la historia que figura en la Megilá de Esther, cuando Amán decretó la muerte del pueblo de Israel y finalmente dicho decreto fue abolido con éxito. Existen varias maneras de suprimir decretos divinos, como vemos a continuación. Pero la pregunta es, en Devarim 23-24 leemos, Motzá sefateja tishmor, lo que salga de tu boca debes cumplir. La pregunta es, ¿Hashem mantiene su palabra? ¿O aunque él ordene, decrete o sentencie algo, puede él retractarse? Cuando hay decreto, un decreto duro, si hacemos teshuvá, ¿puede disolverse? Es la pregunta. En la Megilá de Esther vemos que el rey Ahasverosh emitió una orden de aniquilación y a raíz de las súplicas de Esther pensaríamos que se retractaría y emitiría un nuevo decreto. Pero el versículo dice, Udbar Hamelech en lehashiv, y la palabra del rey no se anula. Sabemos que en la Megilá, cuando se menciona el rey, alude al rey del mundo, por lo tanto este versículo nos dice que la palabra de Hashem nunca se desdice. Si es así, cabe preguntar, ¿por qué esto aparentemente no se cumplió en el caso de Adán y Java en el paraíso, cuando Hashem dictaminó, el día que comas de esta fruta morirás? Adán comió y no murió. Además, ¿cuántas veces hay decretos de muerte y derramamiento de sangre? Y sabemos que a través de rezos, tzedaká, teshuvá, estudio de Torá, podemos cambiar el decreto. Como dijeron nuestros sabios, Ut teshuvá, ut filá, ma'avirim et roa hatzera. La teshuvá, el rezo, la tzedaká, que se explica, como que eliminan el decreto, pero en realidad significa que pasan el decreto, lo cual aumentaremos más adelante. Entonces, ¿la palabra del rey se anula o no? La respuesta se encuentra en el concepto de kapará, cuya traducción es expiación o sustitución. Quiere decir que los decretos no se anulan, sino que se transfieren y a las mismas palabras se les da significados diferentes, para apiadarse de la persona haciéndole un bien sin cambiar la orden divina. Por ejemplo, en la orden divina de el día que comas morirás, en su traducción literal y juzgando la forma severa con Midat Hadin, quería decir que morirían ese mismo día. Sin embargo, a raíz de que tomaron conciencia, hicieron teshuvá
Hashem aplica otro sentido a su veredicto basado en el versículo de Tehilim: 1000 años para nosotros como un día para Hashem. Es decir, 1000 años de la humanidad equivalen en cierto sentido a un día de Adonai. Por lo tanto, Hashem le decreta a Adán 1000 años de vida, como diciendo: al comer de la fruta morirás en lo que para mí es un día, consiguiendo así cambiar el veredicto sin cambiar su palabra. Por eso dijeron nuestros sabios que la teshuvá, la tefilá, la tzedaká, ma'avirim, es decir, dan a los veredictos a otro significado, incluso también pasándolo a una pertenencia de la persona y no a la persona misma. Y este traspaso, esta sustitución, se llama capará. Esto es capará. Es interesante hacer notar que en ocasiones la Torá usa el término damim, sangres, para referirse al dinero. Esto para indicar que en ocasiones Hashem transfiere decretos que hay sobre nuestra damim, nuestra sangre. Transfiere esos decretos a nuestro damim, dinero, manteniendo las mismas palabras del decreto que se le derrame damim, pero en lugar de sangre se nos derrama el dinero de nuestra cartera. Es por eso que fue empleado el término damim en plural para aludir a que perdimos una sangre para proteger otra sangre, ambas nuestras. Cabe agregar que no necesariamente debe perderse o arruinarse el objeto que posee parte de nuestra alma para que el alma se pueda reparar, ya que también se aplica medicar esa posesión y repararla sin la necesidad de extraer lo afectado. Tomando en cuenta estos conceptos, la persona debería siempre agradecer cuando alguno de sus bienes es afectado, robado, roto, perdido, etc., ya que éste toma su lugar y se convierte en su propio pararrayos, el cual atrae el rayo divino hacia sí mismo. Obviamente funciona siempre y cuando la pertenencia sea realmente de su propiedad y haya sido adquirida legalmente. Pero si fue robada o adquirida en forma ilegal, no se considera parte de la persona y por lo tanto no puede usarse en lugar de la persona. Ahora hablemos un poquito de este concepto boomerang. Cuando en la mente de la persona se genera una vibración negativa, esto es como un cartucho de un arma que se va llenando de balas venenosas. Estos cartuchos necesitan del arma para ser disparados. La persona posee 4 armas. La mano con la cual pega disparando su enojo y odio. La boca, ya que a través de esta puede maldecir o difamar. El ojo, que a través de una mirada venenosa dispara balas de enojo. Y la mente, que dispara ondas dañinas con un efecto negativo. Por supuesto, lo mismo sucede en el aspecto positivo. Cuando una persona llena su cargador de balas positivas, dispara con su boca, con su mano, con su mente, con su ojo, solamente bendiciones para los demás. En su aspecto negativo, esta energía negativa que se forma dentro de nosotros no es nada más peligrosa hacia quien va dirigida, sino que también es peligrosa para quien la genera. Debemos saber que muchas veces una bomba puede explotarse en nuestras manos y dañarnos, o cuando disparamos estas balas pueden hacer un efecto boomerang y regresar a nosotros. Así son las balas negativas que disparamos contra los demás. A veces los demás son un delicado vidrio y a veces son una robusta pared de mármol. Muchas veces pueden comenzar siendo como vidrio y de repente se vuelven de mármol. Por ejemplo, si en ese intervalo volvieron en teshuvá, ya no merecen ser dañados.
Crean un blindaje de mármol y uno que no puede distinguir entre ese vidrio y ese mármol se puede llevar la sorpresa de que le sean regresadas por rebote las balas emitidas. Este concepto está claramente descrito en la Megilá de Esther. Amán había planeado la aniquilación total del pueblo de Israel. En un principio, el pueblo de Israel era afín a la energía destructiva y fragmentada. Mordejai y Esther consiguieron que la gente hiciera una teshuvá auténtica, de modo que ya no merecían recibir ningún destino ideado por Amán. Finalmente, todos los planes de Amán se voltearon en su contra, perdiendo la vida incluso él mismo y toda su descendencia. Cuando se pretende perjudicar a los demás, si el plan tuvo éxito por el hecho de que la víctima vibraba en afinidad con esa energía, quizá, el que lo planeó no se verá afectado por el plan que hizo, quizá. Sin embargo, si su víctima evitó de algún modo su plan, regresará por sí mismo en contra de quien lo lanzó. Esto debemos tenerlo presente, ya que de cualquier manera, lo que intentamos hacer rendirá frutos, ya sea con el atacante o con el atacado. Después de leer la Megilá de Esther en Purim, en el párrafo del final, que todos leemos en voz alta, incluimos la frase Begam Harboná Sahur Letov. Y también Harboná sea recordado para bien, por haber dicho la palabra indicada en el momento indicado. Nuestros sabios se preguntan cómo se atrevió Harboná, el sirviente del rey Ahasverosh, a interrumpir el banquete de Esther para informar lo que Amán tramaba. A esto responden que en realidad Eliahu Anabí se había disfrazado de Harboná para conseguir la caída inmediata de Amán. Esto quiere decir que el verdadero Harboná ni siquiera estaba presente durante dicho suceso. ¿Por qué entonces, al final de la Megilá, bendecimos a Harboná? ¿No deberíamos bendecir a Eliahu Anabí? La respuesta es que si Eliahu Anabí eligió disfrazarse de Harboná, quiere decir que Harboná era una buena persona digna para que Eliahu Anabí adoptara su personalidad para salvar al pueblo de Israel, ya que la misión de Eliahu Anabí es darnos siempre buenas noticias. Fue por eso que pudo tomar esa apariencia. El cuerpo terrenal que Eliahu Anabí debía tener para causar el milagro de Purim debía ser compatible con él, y el elegido fue Harboná, y lo fue por ser una persona que siempre abría la boca para el bien. Aquel que siempre porta buenas noticias, bendiciones y buenos deseos, a la hora que Hashem quiera mandar al mundo cosas buenas, Hashem usará ese cañón positivo para mandar maravillosas bendiciones. Por otro lado, el que se esmera en dañar a los demás demuestra que su persona es apropiada para tales propósitos y que no le extrañe que sea escogido para disparar balas dañinas a la gente. Somos libres de elegir ser canales luminosos del bien o no serlo. Hablemos un poco sobre el término Yehudí. El versículo dice: un hombre Yehudí estaba en Shushan, la capital, y su nombre era Mordejai, un hombre Yeminí de la tribu de Binyamin. En esa época, dicho término refería o definía más bien de qué tribu provenía la persona, en este caso, Yehudá. Sin embargo, en el mismo pasuk afirma que Mordejai era un hombre de Binyamin, lo cual, a primera vista, parecería contradictorio. ¿Era Yehudí o era de la tribu de Benjamín? El Talmud explica que ambos orígenes son verdaderos. Su padre provenía de la tribu de Yehudá y su madre de la tribu de Binyamin. La pregunta que surge ahora es:
¿Qué importancia tiene este dato para la historia de la Megilá de Esther? Esto puede entenderse con las enseñanzas que revelan nuestros sabios, que dicen que los descendientes de Rachel y Menú son exitosos para iniciar una guerra contra Amalek, mientras que los descendientes de Lea y Menú son prósperos para terminar una guerra contra Amalek. Por ejemplo, cuando Amalek atacó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, Moshe Rabenu envió a Yehoshua para hacer frente a la guerra. Yehoshua pertenecía a la tribu de Efraín, hijo de Yosef, hijo de Rachel y Menú. Y ese fue el motivo por el que fue elegido para iniciar la guerra. Sin embargo, los descendientes de Rachel y Menú no son prósperos para finalizar las guerras contra Amalek. Es por eso que la Torá indica que en dicha guerra Josué, Yehoshua, solo debilitó a Amalek sin poder vencerlo. Otro ejemplo, años después, el pueblo de Israel ingresó a la tierra prometida y coronaron a Shaul como rey, y era proveniente de la tribu de Binyamin, hijo de Rachel y Menú. A Shaul, Hashem le da la orden de iniciar una guerra contra el rey Agag, descendiente de Amalek, y aniquilarlo completamente. Shaul desobedece la orden de Hashem y decide perdonar la vida de Agag, y de nuevo no se vence la guerra. Posteriormente trasladó al rey Agag ante el profeta Shemuel, y fue el profeta quien terminó con su vida. Shemuel provenía de la tribu de Leví, hijo de Lea y Menú. Es por eso que fue él, Shemuel, y no Shaul, quien dio fin a la guerra contra el rey Agag, sucesor de Amalek. La batalla contra Amán, descendiente de Amalek, fue asombrosamente diferente a las anteriores, pues la historia de la Megilá revela que fue la misma persona la que comenzó y terminó la guerra, que fue Mordejai. La pregunta es evidente, pues si los descendientes de Rachel y Menú solo tienen habilidad de comenzar las guerras contra Amalek, pero no de salir victoriosos, y los descendientes de Lea y Menú solo tienen la habilidad de vencer las guerras contra Amalek, pero no iniciarlas, ¿cómo pudo una misma persona tener éxito en ambas tareas? La respuesta la encontramos en el pasuk que estamos analizando, en el cual se manifiesta la identidad de Mordejai. Provenía de dos tribus, Yehudá, hijo de Lea y Menú, y Binyamin, hijo de Rachel y Menú, lo que le dio la habilidad de iniciar y terminar victorioso la disputa con Amán, descendiente de Agag y Amalek. ¿Bendito o maldito? Esa es la pregunta. El Talmud indica que en Purim es una obligación beber alcohol en cantidad suficiente hasta no poder distinguir entre las frases maldito Amán y bendito Mordejai. Es decir, llegar a un estado de confusión mental tal como para poder decir maldito Mordejai y bendito Amán. A primera vista es difícil comprender esto. Los términos bendito y maldito no solo se refieren al deseo por algo o alguien apuntando a su suerte. En ocasiones dichos términos definen el estado o posición de ese algo o ese alguien. El Talmud explica que la minoría de los Yehudim que no simpatizaban del todo con Mordejai eran nada menos que los grandes de la generación. Como consecuencia de todo lo sucedido, Mordejai pasó a ser uno de los funcionarios más importantes en el palacio del rey Ahasverosh, actividad que ocupaba la mayor parte de su tiempo, impidiéndole dedicar tiempo y energía al estudio de la Torá, como lo hacía antes. Esto a pesar de ser un gran tzadik, devoto sin igual. Los sabios esperaban que, una vez salvado el pueblo de Israel, Mordejai regresara para seguir enseñando la Torá en la forma en la que solo él sabía transmitirla. Ahora comprendemos por qué
Aunque la mayoría de los Yehudim gozaban de saber que Mordejai velaba por ellos en el palacio real, los eruditos y grandes sabios no simpatizaban con el nuevo papel de Mordejai, su maestro, líder y guía espiritual. Definitivamente era una lástima que una personalidad como él terminara entre políticos, funcionarios y sirvientes del rey en un palacio, muy lejos de los centros donde se estudiaba y difundía Torá. Esta triste realidad se ve reflejada en el nombre mismo Mordejai, quien además se llamaba Petahiah. En hebreo, las 5 letras que conforman el nombre Mordejai equivalen a 40, la Mem, 200, la Resh, 4, Dalet, 20, Kaf y 10, Yud. Mientras que las 5 letras que conforman el nombre Petahiah, otro de los nombres de Mordejai, equivalen a 80, P, 400, Tav, 8, Het, 10, Yud y 5, G. Si analizamos la relación entre estos dos nombres, vemos que la primera mitad del nombre Mordejai, es decir, las primeras 2 letras, equivalen a la mitad de la primera mitad del nombre Petahiah, mientras que la segunda mitad del nombre de Mordejai equivalen al doble de la segunda mitad del nombre Petahiah. Esto resume la vida de Mordejai en 5 letras. Comenzó duplicando lo que era, creciendo en Torá, hasta convertirse en el líder de la generación querido y amado por todo su pueblo, y terminó su vida perdiendo lo que tenía, al grado que los grandes eruditos no lo aprobaban. Sin lugar a dudas, podemos confirmar que Mordejai terminó siendo maldito y rechazado por los grandes de la generación. Definitivamente es difícil afirmar que la vida de Mordejai fue bendita con este último hecho. Por otro lado, la suerte de Amán fue completamente al revés. Comenzó siendo un malvado que intentó exterminar a todos los Yehudim y terminó provocando la teyubá absoluta de todo el pueblo de Israel, uniéndolo de nuevo, y como si fuera poco, sus descendientes se encargaron de mantener la continuidad de los Yehudim en la tierra de Israel misma. No cabe duda que la vida de Amán fue toda una bendición para los Yehudim. A esto se refiere el Talmud cuando afirma que es una obligación profundizar en los hechos que figuran en la Megilá de Esther en cantidad suficiente en Purim, hasta no poder distinguir entre el maldito Amán y el bendito Mordejai, no en el sentido de lo que deseamos o esperamos de ellos, sino más bien analizando cómo comenzaron sus vidas y cómo terminaron. Es importantísimo beber hasta poder ver la divinidad operando detrás de cada persona y cada circunstancia, de no poder distinguir lo bueno de lo malo porque todo es para bien. Hablemos un poco de las vueltas de la vida. El versículo en Mishle 27-24 dice: Ki lo leolam hosen, la seguridad no es permanente. En un instante podemos pasar de una mala situación a una buena situación y viceversa. El versículo en la Megilá dice: Benah hafoj hu, y se invirtió. La suerte de Amán se volteó literalmente en pocas horas. Por la mañana se dirigió al palacio del rey Ahasverosh, que era algo difícil para cualquier persona, para pedir la aprobación real y terminar con la vida de Mordejai, no sin antes pasar por donde estaba Mordejai, para ufanarse de lo que estaba a punto de hacer. Por la tarde sufrió una de las peores humillaciones escuchadas en la historia del mundo, y en la noche murió colgado en la misma horca que había preparado para su enemigo. En los versículos de la Megilá vemos que este término, y se invirtieron las cosas, aparece en varias ocasiones. Hablemos sobre Yosef Hatzadik, ¿sí? Que le sucedió algo parecido, pero al revés. Por la mañana se levantó siendo un reo más en el oscuro calabozo, y esa misma noche durmió en una de las habitaciones reales en el palacio del faraón como virrey de Egipto.
Suele decirse que el mundo es redondo, expresando este concepto. Por la mañana los que habitan en un hemisferio del mundo están iluminados, mientras que esa noche, después que el mundo giró, esas mismas personas ahora se encuentran en la oscuridad. Todo esto sucede desde la creación del mundo y es motivo de una profunda reflexión. Para entender la rapidez de los giros del destino, no hay mejor ejemplo que Amán. Subió rápidamente de modo inadecuado e injustificado hasta rozar la cumbre. Consecuentemente, su caída fue tan catastrófica que si el rey no lo hubiese ejecutado, él se hubiera suicidado, pues no habría podido soportar una vida en la miseria después de haber probado todos los honores que un humano puede conseguir. Es importante que nuestros logros y triunfos sean de menos a más para disfrutar día a día de nuestros logros. Como bien dice la Berajá, Ye barejeja Hashem beish mereja, que Dios te dé y te lo cuide. Solamente así podemos tener los pies en la tierra, como sucedió con Mordejai. Y todo por un error. El mensaje que Purim nos brinda no viene en una sola dimensión, sino que cada particularidad, detalle y costumbre tiene su propio significado que transmite valores y grandes enseñanzas, y es preciso descifrarlos para poder entenderlos. Comencemos por esclarecer una de las costumbres más características de Purim, que es disfrazarse. Toda la información negativa referente al rey Ahasverosh fue revelada en el Talmud por los comentaristas de la Megilá de Esther, años después del fallecimiento del rey persa. Sin embargo, es posible comprobar en los escritos que Ahasverosh odiaba al pueblo judío. Amán odiaba al pueblo de Israel porque su ancestro era Agag, sucesor de Amalek. El rey Shaul, en tiempos pasados, guerreó contra Amalek y lo venció, siendo el profeta Shemuel quien terminara la vida de Agag. Desde aquel entonces, el enemigo jurado del pueblo de Israel ha sido Amalek y sus descendientes, incluyendo evidentemente a Amán, y podríamos concluir que el odio de Amán contra el pueblo de Israel era natural, sin mencionar la obligación terminante de la Torá de borrar cualquier recuerdo de Amalek sobre la faz de la tierra, mandato que sin lugar a dudas Amán reconocía bien y acrecentaba su odio. ¿Y Ahasverosh? Veamos algunos hechos que nos ayudarán a entender mejor el odio de Ahasverosh. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha tenido dos tipos de enemigos, el que busca su destrucción física y el que busca su destrucción espiritual. Por ejemplo, en Hanukkah los griegos no buscaban asesinar a los Yehudim, no se interesaban en sus bienes o en someterlos a la esclavitud. Su único propósito era desvanecer su fe. Si un Yehudí aceptaba la asimilación, era bienvenido por los griegos, mientras que el Yehudí fiel a la Torá era maltratado cruelmente hasta perder la vida. En resumen, los griegos buscaban el alma, no el cuerpo. En Purim sucedió algo insólito, ya que el pueblo de Israel enfrentó un enemigo que reunía ambos propósitos: que los Yehudim abandonaran a su Hashem, a su Dios, y exterminarlos después. Primero socavarían desde el aspecto espiritual y luego desde el aspecto tangible del cuerpo. Nuestros sabios comentan que cuando Amán presentó su plan al rey Ahasverosh para exterminar al pueblo de Israel, Ahasverosh le indicó el modo de hacerlo. Primero debes erigir un ídolo y exigir a cada Yehudí que se prosterne ante él, a cambio de conservar la vida. Después que el Yehudí haya rendido culto al ídolo, traicionando así a su Dios, asesínalo. De este modo habrás conseguido terminar con su alma y con su cuerpo.
Es evidente que el odio que Ahasverosh sentía contra el pueblo de Israel era incluso mayor que el que Amán tenía. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los odiaba tanto? Tras la destrucción del primer Beit Hamikdash, el pueblo judío salió al exilio teniendo en la mente lo dicho por los profetas de la época. El exilio terminará al cabo de 70 años. Dicha profecía alentaba al pueblo de Israel, ya que cada amanecer se consideraba un día menos para regresar a la tierra de Israel y reconstruir el Beit Hamikdash. Ahasverosh fue informado por sus consejeros sobre una profecía que se comentaba por todos los rincones de su vasto imperio, la cual afirmaba que un golpe de estado lo destronaría y el siguiente rey sería Yehudí, pues solo de ese modo los Yehudim conseguirían abandonar su imperio para regresar a la tierra de Israel y construir el nuevo Beit Hamikdash. Ahasverosh a él le aterraba la sola idea de perder poder. Estaba muy consciente de que los profetas de Israel no se equivocaban y empezó a pensar cómo se podría cumplir esa profecía. Tras muchos desvelos, concluyó que el único medio viable para que la profecía se hiciera realidad era que los Yehudim se levantaran en su contra, lo asesinaran para establecer un nuevo rey Yehudí, y así bajo el mando de uno de sus hermanos todos pudieran salir del imperio a su tierra prometida, para construir el Beit Hamikdash. Esta errada conclusión generó en Ahasverosh un inmenso y terrible odio contra los Yehudim, un odio mortal superior al del mismo Amán. Nuestros sabios comentan que durante el banquete que hizo Esther, el rey Ahasverosh le preguntó quién buscaba exterminar a su pueblo. Esther, en su desesperación, gritó: «Un hombre malvado y enemigo», levantando su brazo para señalar al rey mismo. Nuestros sabios revelan que el ángel Gabriel desvió el brazo de Esther y lo dirigió hacia un costado del rey, de modo que Esther terminó mencionando el nombre de Amán. Hasta ese momento, Esther no había revelado su identidad judía ante Ahasverosh. Ahasverosh y Amán se quedaron atónitos por un momento sin poder comprender a qué se refería. Solo después de unos instantes, todas las piezas del rompecabezas se colocaron en el lugar correcto. Ambos comprendieron que Esther era una Yehudía. ¿Por qué Esther había ocultado su identidad judía durante todo ese tiempo? ¿Por qué el poderoso Ahasverosh se casaría con una total desconocida? Es muy curioso que Esther no estuviera interesada en platicar sobre su persona y que Ahasverosh no estuviera interesado en saberlo, especialmente tratándose de una pareja con intenciones de contraer matrimonio. Es momento de recordar lo que aprendimos en el capítulo del Peshat sobre la difícil y complicada relación entre Ahasverosh y la reina Vashti. La reina sentía desprecio por el rey, al grado de llamarlo caballerango, y la reacción de Ahasverosh de ordenar a la reina que se presentara desnuda y ante su negativa a ordenar su ejecución, esa fue la reacción de Ahasverosh. Este episodio se conoció en todo el imperio y es por esto que Esther se negó a revelar su identidad, pues de hacerlo correría el riesgo de que el rey Ahasverosh, bebiendo en un banquete, decidiera demostrar a todos que las Yehudiot son las mujeres más bellas y le ordenara desfilar solo con la corona, como le había exigido a Vashti, encontrando finalmente su muerte. Por el otro lado, el rey Ahasverosh encontró por fin justo lo que necesitaba, la mujer perfecta, que no le importaba mencionar quién era. Más tarde, la Megilá comenta que durante el segundo banquete que Esther preparó en honor del rey y de Amán,
Ahasverosh se convirtió en el fiel defensor del pueblo de Israel, mandó a ejecutar a Amán al instante y se mostró amable ante cualquier petición que formulara Esther. Ubicó a Mordejai en la cima, le concedió el anillo real y el permiso para exterminar a todos los enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de su posición? De ser el enemigo número 1 de los Yehudim a convertirse en su fiel defensor, ordenando asesinar a Amán, a sus hijos y a todos los que buscaban lastimar a los Yehudim. Cuando Esther señaló a Amán como el hombre malvado que prometía exterminar a todos los Yehudim, incluyéndola a ella, al rey y a Amán, se quedaron atónitos. Después de unos instantes, cada uno reaccionó diferente. Amán comprendió que la suerte había girado en su contra. Todo estaba perdido y su fin estaba muy cerca. Sin embargo, Ahasverosh reaccionó muy diferente. De hecho, él estaba desbordando de alegría. Como mencionamos anteriormente, Ahasverosh temía a la profecía acerca de un rey yehudí que tomara su imperio y así los Yehudim podrían retornar a su tierra. Ahasverosh supuso que sería perseguido y lo asesinarían. Ahora comprendió que la profecía no debía cumplirse forzosamente de ese modo. Cuando Ahasverosh escuchó que Esther era yehudía, su corazón descansó. Si su esposa es yehudía, el hijo que engendren también lo será. Por lo tanto, la profecía que indicaba que un nuevo rey yehudí tomará el mando de su gobierno no era una amenaza ni un golpe de estado. Se refería a su propio hijo. Tras conocer el secreto de Esther, el odio que ardía en su corazón durante años se empezó a apaciguar. Los Yehudim no tramaban nada en su contra y serían más fieles a su gobierno que cualquier otro pueblo, pues su hijo Yehudí sería el siguiente rey y la profecía se cumpliría de la mejor manera para todos. Ahasverosh se dio cuenta de que todo lo que había sentido hasta ahora, el odio infinito contra los Yehudim, aprobar el plan de Amán para exterminarlos, todo estaba basado en un error, y ese odio y la enorme furia que vivió durante tantos años contra los Yehudim se redirigieron contra Amán. ¿Y nosotros no incurrimos de vez en cuando en el mismo error de Ahasverosh? Cuando alguien nos observa con ojos desafiantes, suponemos que no le caemos bien y se origina un malestar interno. Muchas veces entendemos mal las señales y obramos sobre la base de un error. Es increíble cómo es posible construir en nuestra mente edificios enteros sin bases. Cuando vemos a alguien disfrazado, la primera reacción es saber quién se esconde bajo el disfraz. Esto no sucede en Purim, la gente se disfraza. Sin embargo, mientras no descubramos quién es el que lo porta, lo único que sabemos de él es la manera en que se exhibe. Solo después de saber de quién se trata, el disfraz no significa absolutamente nada. Son muchas las máscaras que debemos retirar de nuestros semejantes, máscaras que nosotros mismos les hemos puesto. Somos profesionales en etiquetarlo todo, suponer con determinación lo que sucede a nuestro alrededor, presumir que sabemos lo que pasa incluso en otros lugares. Algunas personas están tan obsesionadas con esto que si perciben que dos personas platican y se ríen, supone que están hablando de ella riéndose de su persona. Son personas cercanas a la paranoia. El rollo de pergamino que relata la historia de Purim se llama Megilat Esther, Megilá de Esther. Pues, además de su significado literal, rollo de Esther, significa también revelar lo oculto, pues ese es el principal propósito de Purim. Es importante indagar bajo cualquier circunstancia toda duda o suposición que tengamos sobre los demás. Tan fácil
como acercarnos a la víctima y preguntarle amenamente qué sucedió o cuáles fueron sus intenciones. Es asombrosa la calidad de vida que gozaremos como resultado de este pequeño acto de honestidad. El Midrash comenta que Amán se sintió complacido con el resultado del sorteo que hizo para decidir una fecha al inicio de la historia, pues sabía que en el mes de Adar había fallecido Moshe Rabenu, y sin lugar a dudas era un mal presagio para los Yehudim haber perdido a su dirigente. Sin embargo, agrega el Midrash, que Amán no sabía que en ese mismo mes y en ese mismo día también había nacido Moshe Rabenu. El Midrash comenta que Amán desconocía que el mismo mes y día que falleció Moshe Rabenu también había nacido. Se refiere a este concepto. Amán, bajo los conceptos de la gente terrenal, supuso que la muerte de Moshe Rabenu sería una calamidad para su pueblo por no poder protegerlos más. Sin embargo, desconocía que en realidad, a partir de ese momento, Moshe Rabenu trascendió el cuerpo físico y podía ayudar mucho más desde esta nueva situación trascendente que cuando vivía entre nosotros en la tierra. Nuestros grandes defensores en la tierra siguen defendiéndonos en el cielo. Y aquí terminamos esta dimensión, que es la dimensión de Drash. Vamos a continuar en el próximo video con la dimensión Sod, secreta, la cuarta dimensión de la Megilá. Así que si venís caminando hacia Purim, junto a nosotros, en este canal, te invito a que me dejes un me gusta, lo compartas en tus redes y estés atenta o atento, porque vamos a ir fijando los videos como estrenos para que puedas fijar el recordatorio y que te aparezca la novedad apenas comienza. Te mando un abrazo grande y nos vemos y nos seguimos encontrando aquí en Audio Kabbalah by Inca Tuaria.